Sean bienvenidos, estimados estudiantes, a la Cátedra de Pedagogía de la Informática Educativa. El tema que vamos a desarrollar en esta ocasión es motivación pedagógica. Corresponde a la unidad 7 de estilos de aprendizaje. La agenda que vamos a desarrollar, el objetivo que nos vamos a trazar, una introducción, motivación pedagógica, el papel que desempeña el docente universitario en la motivación pedagógica, estrategias para mejorar esta motivación pedagógica de los estudiantes, una conclusión y la bibliografía. Comenzamos con el objetivo que nos vamos a trazar. Explorar espacios de aprendizaje motivacionales que favorezcan el desarrollo, la calidad y la participación de los educandos. A manera de introducción, vamos a presentar algunos conceptos relacionados con la necesidad de incentivar la motivación pedagógica como un factor impulsador del aprendizaje en el aula universitaria. La satisfacción y el desempeño académico de los estudiantes, la motivación debe estar relacionada en un aspecto básico de la mente humana. Desempeña un papel fundamental en el éxito o en el fracaso de cualquier situación de aprendizaje. La motivación es uno de los sentimientos más vitales que existen, porque aportan gran energía. A juzgar por el sentimiento que se le atribuye al concepto desde el campo de la psicología y la filosofía, la motivación se basa en aquellas cosas que impulsan a un individuo a llevar a cabo ciertas acciones y a mantener firme su conducta hasta lograr cumplir todos los objetivos planteados. Además, la motivación está asociada a la voluntad y al interés. Podemos decir o definir la motivación como la voluntad que estimula a hacer un esfuerzo con el propósito de alcanzar ciertas metas. La motivación implica la existencia de algunas necesidades, ya sea una necesidad absoluta o relativa, o puede ser de placer o de lujo. Cuando alguien está motivado, considera que aquello que lo entusiasma es imprescindible o conveniente. Por lo tanto, la motivación es el lazo que hace posible una acción para satisfacer una necesidad. ¿Cómo es que la necesidad influye en la motivación? Es interesante resaltar que existe una teoría clásica, la jerarquía de las necesidades, de Abraham Maslow, que precisamente ejemplifica cómo existe una estructura de aquellas que son las que contribuyen de la mejor manera a motivar a una persona en cuestión. Tradicionalmente, la motivación para el aprendizaje ha sido clasificada en dos tipos fundamentales. El primero de ellos es la motivación positiva. Esta puede ser intrínseca o extrínseca. O la motivación negativa, que esta puede ser una negación física o puede ser psicológica. Vamos a explicar cada una de ellas. Empezamos con la motivación positiva. Esta podemos ubicarla en todas aquellas acciones dentro de un clima de estímulo, de aliento y de cordialidad, de convencimientos, impresiones, que conducen al alumno a que se convierta en los objetivos de aprendizaje en necesidades sentidas y que ésta se encamine a su vez por los esfuerzos para lograrlo. Cuando un estudiante se encuentra motivado, realiza todas las actividades de forma activa y positivamente. Incluso será capaz de realizar y proponer otras actividades diferentes por su cuenta. La motivación intrínseca es aquella que nace del interior de la persona,
con el fin de satisfacer sus deseos de autorrealización y crecimiento personal. Nace del placer de obtener y realizar una tarea. Es un proceso de realización personal. Por eso, un estudiante intrínsecamente motivado no verá los fracasos como algo negativo. No es que no vaya a fracasar, sino que los ve como una oportunidad de mejorar, como una forma de aprender, ya que su satisfacción reside en el proceso que ha experimentado, realizando una tarea y esperando un resultado. Esto se deriva de la realización que busca. La motivación extrínseca, en la mayoría de los casos, los estudiantes suelen interiorizar y exteriorizar mediante la observación directa y constante, imitando modelos de referencia lo más cercanos posibles e influyentes en su actuación. Un estudiante intrínsecamente motivado ve las razones de la materia, un estudio con factores como por ejemplo la aplicación que la materia tendrá en su vida, la personalidad del profesor, los métodos que se están utilizando, si son buenos o no los considera muy buenos, un ambiente en el que se trabaja, si es agradable o no agradable, el grupo de compañeros con el que está, si le motiva para trabajar o su aprendizaje se ve influenciado por los tipos de compañero que tiene. La motivación negativa es aquella que pretende mantener o modificar una conducta con un estímulo doloroso. Es un estímulo que puede ser físico o psicológico, a lo que vulgarmente le llamamos castigo. Una motivación negativa es cuando el estudio se hace bajo presión o con un imperio de la fuerza. No es precisamente una motivación, pues en el acto no se quiere aprender, solo se hace a la fuerza. El educador debe provocar en el estudiante la motivación positiva. Si la aplica de forma negativa, perjudica el desarrollo normal del estudiante. Un estudiante negativamente motivado difícilmente va a encontrar agrado en lo que realiza. Se encuentra en constante tensión interior por verse obligado a realizar aquello que no le interesa. Por lo tanto, hay pocas posibilidades de llegar a involucrarse en los objetivos del aprendizaje. Los procesos de aprendizaje pasan por 3 eventos importantes: la motivación, la actividad y el esfuerzo. Cuando se habla de motivación pedagógica, se refiere al momento en el que el docente, el educador o facilitador, aprovecha los intereses y las necesidades de los estudiantes como motivos de aprendizaje. La motivación pedagógica consiste en poner al estudiante en situaciones que lo lleven a adquirir intereses que antes no tenía y que pueden ser fuertes motores de aprendizaje, como por ejemplo el descubrimiento de las necesidades en las cuales no estaba consciente. Se trata de crearle las necesidades sentidas, despertando su interés, lo va a llevar a responder positivamente las situaciones de aprendizaje. Al utilizar este procedimiento de educación, no se debe de tratar de manipular al estudiante, sino de aprovechar de manera propia sus respuestas que son capaces de dar ante una necesidad real o sentida. El estudiante motivado, con base a sus propios intereses y necesidades, estará en las mejores condiciones para desarrollarse en el proceso de aprendizaje. El propósito de la motivación consiste en despertar el interés y dirigir los esfuerzos para alcanzar metas definidas. Algunas estrategias propias de una buena motivación pedagógica: conocer los intereses y necesidades comunes y específicos de los estudiantes. El docente tiene al inicio conocer
cuáles son los intereses de los estudiantes. Hacer un estudio sobre las conductas que ya existen, motivadas por los intereses comunes del grupo. Planear la labor docente encaminándola a que los intereses existentes se constituyan en motivos de aprendizaje. Poner al estudiante en situaciones que lo lleven al descubrimiento de otras necesidades. De esta forma, no solamente va a estar motivando al estudiante, sino que también va a estar logrando los objetivos propuestos en el aprendizaje. Los factores que influyen en la motivación para el aprendizaje pueden ser factores personales, factores de contexto universitario, factores familiares o sociales. Veamos los factores personales que influyen en la motivación. Las metas. Un estudiante puede perseguir varias metas a través de sus actividades de aprendizaje, pero la meta más importante es aquella que se va a sentir más motivado o menos motivado, porque eso le va a permitir tener mayor interés y disposición para esforzarse. Otra es la relevancia de los aprendizajes. Un estudiante debe influir mucho su motivación en el sentido de lo que estudia. Si este contenido es difícil, va a poner mayor interés o puede buscar intereses externos más poderosos, de manera que el estudiante pueda percibir la utilidad del aprendizaje para que pueda incrementar su rendimiento. Las estrategias de aprendizajes adecuadas, podemos mencionar que no todos los estudiantes utilizan de manera correcta y eficiente los procedimientos apropiados y las técnicas adecuadas para aprender. Cuando un estudiante se esfuerza y los resultados no son tan favorables, entonces éste busca a tener un mayor refuerzo para lograr estos mecanismos. Puede incrementar mayor horas de estudio o puede buscar ayuda con sus compañeros o con el medio. Las atribuciones que un estudiante hace sobre sus resultados académicos, estos ocurren en relación con su aprendizaje. Influye mucho en su estado de ánimo y las expectativas que éste tenga y el interés que él ponga en el desarrollo, la disposición de esforzarse y las acciones que lleva a cabo para alcanzar sus metas. Las expectativas de un estudiante tienen mucho éxito o fracaso futuro. Este influye mucho en su vida, en la consecuencia efectiva de éxito o fracaso. Las expectativas son una de las determinantes motivacionales más importantes. Por tanto, mantener expectativas de éxito razonables y realistas es un factor fundamental que favorece a su aprendizaje. Otro de los factores personales son las emociones y los sentimientos. Influye mucho su estado de ánimo, lo que él sienta, lo que él desea, sus actitudes, sus relaciones personales pueden favorecer o entorpecer la realización de las actividades necesarias para que él produzca su aprendizaje adecuado. Los factores de contexto universitario son aquellos que influyen o caracterizan en el entorno donde va a tener lugar las actividades de aprendizaje. La manera como están organizadas las tareas en el aula, la actitud del profesor será determinante para el desarrollo de la motivación y para conseguir la mayor eficacia en los objetivos de aprendizaje. Los docentes, con su estilo de enseñanza y su manera de relacionarse con los estudiantes, influye mucho en la manera de aprender, en que el estudiante se mantenga motivado y que su entorno estudiantil sea agradable. Entre los factores familiares y sociales, la familia y la sociedad en general en el desarrollo y mantenimiento de la motivación de los estudiantes es preponderante en el aprendizaje. Entre los factores familiares se pueden encontrar el nivel socioeconómico, el nivel educativo en el que el estudiante convive,
la cultura en la que él se desenvuelve y en los que tiene influencia. Entre los factores socioeconómicos se encuentra si está en una institución pública o privada. Entre los factores sociales se encuentra el entorno social en el que se desenvuelve, los aprendizajes, los títulos académicos, los medios de distracción, el ocio en el que disponen a los estudiantes. El papel motivacional del docente universitario es fundamental en la labor. Como agente importante en el proceso de motivación del estudiante, el docente debe mantener de forma constante y buscar estrategias para que el estudiante se mantenga motivado. La motivación debe ser parte preocupante del docente, ya que tiene la responsabilidad de sostener una conducta positiva, un proceso permanente en cada etapa del aprendizaje, despertando el interés constantemente por aprender. El docente debe estar siempre consciente que debe darse una predisposición por parte de los estudiantes para que consiga su motivación, dado que este es un ente abstracto que no se encuentra en ningún lugar determinado para activarla y estimularla. También es importante el uso de recursos estratégicos motivadores y atractivos que se adapten a las necesidades e intereses de los estudiantes. El objetivo primordial de un docente universitario es alcanzar un grupo de estudiantes totalmente motivados. Corresponde al docente disponer de todos los medios posibles para crear actitudes en su enseñanza. La motivación debe ser un proceso permanente que estimule en todas las etapas del proceso de enseñanza-aprendizaje, inicial, permanente y final del aprendizaje. Cuando hablamos de motivación inicial, convendría que el docente, luego de despertar el interés por iniciar el aprendizaje, buscara la forma en que este aprendizaje se vuelva en una necesidad sentida, que pueda dar a conocer los objetivos del aprendizaje a conseguir, responsabilizar a los estudiantes de hacer propios los objetivos y a colaborar en la búsqueda de caminos para alcanzar dichos objetivos. La motivación media, en esta se sostendrá el estudiante en su esfuerzo por mantener o afinar la conducta que es necesario para alcanzar las metas. Y la motivación final es aquella que tiene como fin el aprendizaje del estudiante dispuesto para el desarrollo de su autoaprendizaje. El docente que llega a ser claro, que tiene suficientes herramientas didácticas para la clase, que llega con entusiasmo, que transmite conocimiento mediante la facilidad de expresión, tanto gestual como verbal, el que incentiva con sus palabras de apoyo y refuerza constantemente la acción docente, este le permite mantener un estudiante motivado. El estudiante no se hace para la vida del estudiante. El que da espacio a la participación, a lo que domina, al conocimiento, es el docente. El docente no está asociado con la ausencia de interacción personalizada. El docente realiza una acción docente motivadora. Algunas estrategias para mejorar la motivación de los estudiantes y las estudiantes universitarios son las estrategias que el docente pueda utilizar. Son técnicas que promueven una conducta individual relacionada con los objetivos. El aprendizaje real en la clase depende de la habilidad del profesor por mantener y mejorar motivación con que cuentan los estudiantes al inicio del proceso de aprendizaje. Hay diversos estudios realizados con el estudio de la motivación de los estudiantes universitarios. SAS
obtiene que las 8 características que contribuyen a la motivación de los estudiantes son el entusiasmo del profesor, la importancia del material que va a utilizar, la organización de la asignatura, la participación activa de los estudiantes, la variedad en el uso de las tecnologías, la conexión entre el profesor y los estudiantes, el uso de ejemplos apropiados, concretos y entendibles. El resultado de una determinada estrategia dependerá de una serie de factores intrínsecos y extrínsecos, el educando y de sus diferentes individualidades. Tanto es así que en una circunstancia una técnica puede sufrir efecto y en otra no. La motivación es un fenómeno psicológico que no puede medirse u observarse directamente, solo se puede evaluar a través de los comportamientos que desencadena y de los resultados que se logran. Algunas principales fuentes de motivación, según Carrasco, es la personalidad del profesor, el material didáctico utilizado, el método de modalidades prácticas de trabajo empleado por el profesor, la propia materia de enseñanza bien programada y las necesidades del educando, que pueden ser de naturaleza biológica, psicológica o social. También la curiosidad natural del ser humano, la aprobación social, la actividad lúdica, que el alumno se mantenga constantemente en un aprendizaje a manera de juegos, los acontecimientos de la actualidad, poder ir comparando el aprendizaje con los acontecimientos que se van dando en su diario vivir, las referencias sobrenaturales, el deseo de evitar el fracaso y castigo, transformar estos fracasos en oportunidades para mejorar el aprendizaje. Otra de las estrategias motivadoras es conocer a los estudiantes y su situación inicial, conocer los métodos de aprendizaje, que se note entusiasmo en la asignatura. Debe intentar individualizar la enseñanza en la medida de lo posible. Tratar a los estudiantes mediante un respeto, con confianza, mantener altas expectativas de los estudiantes, señalar la importancia de la asignatura en su vida diaria o como soporte para el desarrollo de sus especializaciones, variar los métodos de enseñanza de aprendizaje. El docente tiene que variar y no utilizar el mismo método de enseñanza para que el alumno pueda mantenerse motivado. Podemos concluir entonces que es importante que el docente tenga un balance en la cantidad de contenidos que ofrece para no saturar al estudiante, ni tampoco subestimarlo en su capacidad de aprendizaje. Con la implementación de diferentes métodos se motiva a los estudiantes a estar más activos y participativos. Debe de utilizar la técnica aprender haciendo, construyendo, diseñando, creando y resolviendo con ello sus logros de aprendizaje y que estos puedan ser más significativos. Tenemos la bibliografía, motivación pedagógica, un factor estimulante del aprendizaje en la educación superior, para que pueda ahondar en los conocimientos. Muchas gracias por su atención.